Bueno, demos inicio a la charla de hoy. Hoy nos acompaña el ingeniero químico y especialista en gestión ambiental, el señor Óscar Fabián Arcos Jiménez, quien es egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, una universidad privada muy prestigiosa y con una amplia trayectoria, más de 85 años de fundación de la carrera de ingeniería química y de la cual también nació la Facultad de Ingeniería Ambiental. Y su postulación, pues su charla, el título de su charla hoy es Sistema de Modelización Atmosférica en el Valle de Aburrá, Colombia. Adelante, Óscar. Gracias, Juan David. Buenas tardes para todos. Como bien lo dijo, mi nombre es Óscar, soy ingeniero químico, especialista en ingeniería ambiental. Actualmente, pues, trabajando en el Grupo de Investigaciones Ambientales de la Universidad Pontificia Bolivariana, ya desde hace varios años, aproximadamente desde el 2012, arranqué a trabajar con ellos. Eh, También he trabajado pues, en diferentes proyectos para las autoridades ambientales acá en Colombia y algunos proyectos pues también en el exterior, para Monterrey en Chile y en México, perdón, y para el Ministerio de Ambiente aquí en Colombia. Entonces, siempre enfocado en la calidad del aire, en este cuento de las emisiones, de la modelización, y pues vamos a compartirle un poquito de lo que hacemos justamente acá en el grupo. Entonces, la idea es hacerles la presentación y que si les van surgiendo dudas a lo largo de mi charla, eh, las vayan, no sé, apuntando en un papelito para que no se les olvide y al final las resolveremos eh, todas, Dios mediante. Entonces, bueno, empecemos. El contenido pues, de la siguiente charla, vamos a hablar un poquito desde lo más general hasta lo más específico que hacemos en el grupo. Entonces hablaremos primero del área de estudio, de las generalidades del Valle de Aburrá, de Medellín, que es en donde está la base pues, del grupo y es el foco del estudio. Algo más también de los inventarios de emisiones, qué son, cuáles son sus generalidades, para qué sirven. Este inventario, cómo alimenta el sistema de modelización atmosférica, cuál es su esquema general, para qué sirve, cómo se utiliza, y los resultados pues, que tenemos para el Valle de Aburrá. Entonces tenemos que nuestra área de estudio es el área metropolitana del Valle de Aburrá. Entonces estamos ubicados en Colombia, en el noroccidente de Colombia, en el departamento de Antioquia. Medellín es la capital del departamento, la segunda ciudad más importante del país, y junto con su área metropolitana, que la conforman 10 municipios en total, o sea, Medellín y 9 más, conforman el segundo centro poblado más importante del país, después de Bogotá, que es la capital. Entonces, aspectos importantes a tener en cuenta es que Medellín y su área metropolitana se ubican en un valle, y es un valle estrecho, con una altura sobre el nivel del mar de las montañas que rodean el valle, que oscilan entre los 2.600 metros sobre el nivel del mar y el valle entre los 1.600 aproximadamente. Entonces vemos que son montañas muy altas a su alrededor en el valle, lo cual es muy importante porque es una de las características principales que propician los fenómenos de calidad del aire cuando existen las contingencias y demás. Entonces, súper importante esto, la ubicación, la topografía particular del valle y de Medellín y de su área metropolitana. A diferencia, pues, digamos, de otras regiones, por ejemplo, si lo comparamos con Estados Unidos, con el oriente, centro de Estados Unidos, en donde todo es plano, donde las corrientes de aire circulan libremente, acá pasa todo lo contrario. Esa topografía hace que a veces en ciertas condiciones del año, en ciertas temporadas del año, se generan ciertas condiciones que propicien que los contaminantes del aire se concentren. Es algo similar a lo que ocurre en Chile, por ejemplo, en Santiago,
en donde en las épocas de invierno, con la quema de los combustibles, sobre todo con los combustibles sólidos para la calefacción, hace que los contaminantes pues aumenten, y la estabilidad atmosférica, es decir, la poca ocurrencia de vientos y de corrientes de aire que dispersen los contaminantes, hace que estos se acumulen. En Medellín y en su área metropolitana ocurre algo similar. En Colombia no tenemos estaciones como tal, pero tenemos temporadas de lluvia, tenemos temporadas secas, y especialmente cuando hay transiciones entre la temporada seca a la temporada de lluvias, eh, se generan unos fenómenos de concentración de los contaminantes, porque la atmósfera está muy quieta, muy pocos vientos, los contaminantes no alcanzan a salir del valle para ser barridos por los vientos alisios, y entonces estos se acumulan y se generan algunas contingencias respecto a este fenómeno. Entonces, bueno, para empezar desde lo más general, ¿de dónde vienen los contaminantes del aire? Entonces tenemos dos fuentes principales: las fuentes naturales y las fuentes antropogénicas, ¿cierto? Es decir, las que se producen por actividades humanas. Entre las fuentes naturales podemos contar, pues, por ejemplo, las flores que emiten polen, y en algunos países el polen llega a ser un problema bastante grave de visibilidad, incluso de alergias para las personas. Por ejemplo, en los pantanos con la materia orgánica en descomposición, el suelo con la meteorización, el viento se lleva, por ejemplo, la arena del desierto y la transporta a otros lugares, erupciones volcánicas. Tal vez ustedes hayan escuchado hablar de los gases de efecto invernadero y los que producen específicamente la ganadería. Las emanaciones de gases por parte de los animales también son contaminantes del aire, los incendios forestales. Esas son fuentes naturales. Digamos que sobre la inmensa mayoría de ellos no tenemos mucho control, pero igual hay que tenerlos en cuenta, porque también aportan contaminantes al aire. Y tenemos las fuentes antropogénicas, ¿cierto? Todo lo que sea derivado de una actividad humana. Entonces tenemos la industria, tenemos el transporte, bien sea terrestre, aéreo, marítimo, fluvial. La quema de combustibles para estos transportes va a generar emisiones, la calefacción en las viviendas, los residuos, la descomposición de residuos sólidos, las actividades agrícolas. Cada actividad, como todos lo sabemos, genera un impacto en el medio ambiente, y todas estas actividades humanas me están generando estos contaminantes del aire, que es en los que nos vamos a enfocar en esta charla. Entonces, primero que todo, inventario de emisiones. Ya conociendo de dónde vienen los contaminantes, ¿cuál es el primer paso para hacer gestión de la calidad del aire? Es tener un inventario de emisiones. Un inventario de emisiones es simplemente una base de datos que me lista por tipo de fuente la cantidad de contaminantes que hay en una región en un tiempo determinado, ¿cierto? Entonces, yo tengo cuánto, por ejemplo, material particulado o cuánto CO2 se me produce en un año, o en una hora, o en un día, y puede ser en cualquier unidad, en toneladas, en kilogramos, etc. Entonces, yo necesito saber cuánto se me está produciendo y quién lo está produciendo, si son las fuentes móviles, si son las fuentes fijas, si es un incendio forestal, etc. Entonces, saber quién me está produciendo los contaminantes, para eso me sirve un inventario. Es esa base de datos, en términos sencillos. Como les decía, ¿para qué se hace un inventario? ¿Para qué sirve? Entonces, el primer paso para la gestión de la calidad del aire. Recordemos que no se puede gestionar lo que no se mide, lo que no se cuantifica. Entonces, si yo quiero hacer gestión del aire, de este recurso, y de su calidad, yo necesito saber cuál es la situación, cómo está. Entonces, lo primero es hacer el inventario de emisiones. ¿Para qué me sirve? Para identificar las diferentes fuentes de emisión, su contribución a la problemática y su contribución a la problemática, si es que la existe, de la contaminación del aire. Me permite hacer análisis retrospectivos, ¿cierto? O sea, hacia atrás, yo ver cómo estábamos antes en el tiempo, hace 10, 20 años, 5 años, ver cómo ha ido cambiando, si ha mejorado la calidad, empeorado, hacer análisis pues hacia atrás.
Igualmente, hacer análisis prospectivo, es decir, hacia futuro. ¿Qué pasa si en 10 años seguimos como estamos con el crecimiento poblacional que llevamos, con el crecimiento económico que llevamos y no hacemos nada? ¿Cómo van a estar las emisiones? ¿Cómo va a estar nuestro recurso aire? ¿Y qué pasa si implementamos entonces medidas? Entonces, si mitigamos estas emisiones a futuro, entonces podemos hacer análisis prospectivos y todo partiendo de un inventario de emisiones. Y este inventario es un insumo primordial para los modelos de simulación de la calidad del aire. Y aquí tenemos que hacer ya la primera diferenciación entre emisión y concentración. Entonces, emisión es la cantidad de un contaminante determinado en un tiempo. Entonces, yo tengo X toneladas de CO2 en un año, por ejemplo, o X kilogramos de material particulado por día o por hora. Siempre es cantidad sobre tiempo, esa es la emisión. Lo que me está saliendo por el escape de un vehículo, lo que me sale por la chimenea de una industria, lo que se evapora en una estación de servicio de combustible. Entonces, eso, lo que se me está produciendo ahí, eso es emisión. ¿Cuántas toneladas, cuántos kilogramos por día, por año, por hora? Y concentración, entonces, ese contaminante que salió del escape del vehículo, del exhausto, o que salió por la chimenea, se empieza a difundir, ¿cierto? Empieza a diluirse en el ambiente, a dispersarse, y entonces yo quiero saber cuánto es esa concentración. Entonces, usualmente usamos el metro cúbico de aire como la medida estándar. Entonces, yo ya hablaría de calidad del aire. Una cosa es emisión, lo que les acabo de decir, cantidad sobre tiempo, y lo otro, ese contaminante, ya estando en el aire, cuántos miligramos o cuántos microgramos tengo de ese contaminante en un metro cúbico de aire. Y eso es lo que me miden las estaciones. Las estaciones de calidad del aire no me miden emisiones, me miden concentración. ¿Listo? Es la primera diferencia. Una, emisión, cantidad de contaminante en una unidad de tiempo, y la otra, unidad de masa, cantidad de contaminante en un volumen de aire determinado. ¿Listo? Las técnicas básicas para la estimación de las emisiones. Entonces tenemos el muestreo en la fuente. Entonces, yo voy a la chimenea, por ejemplo, o al exhausto del vehículo, ingreso la sonda y mido cuál es la emisión de un determinado contaminante ahí en la fuente. Ese es el muestreo, digamos, el muestreo directo. También están los modelos de emisión. Entonces, ¿qué son los modelos? Los modelos son simplemente una ecuación o un conjunto de ecuaciones desarrolladas específicamente para calcular estas emisiones. Y obviamente van a depender de una multitud de parámetros. Están los factores de emisión, que me expresan la relación entre la cantidad de contaminante y la actividad que lo produce. Entonces, por ejemplo, si yo me muevo en un vehículo, la actividad es justamente, yo estoy quemando combustible, quemando gasolina, quemando diésel o quemando gas natural para mover el vehículo. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad? Ese kilometraje que me recorra el carro o la moto o el camión o el bus. Entonces, ¿cómo va a ser un factor de emisiones? ¿Cuánto contaminante por kilómetro que yo recorra? ¿O cuánto contaminante por tonelada de carbón que yo queme? ¿Sí? ¿O cuánto contaminante por unidad de pan que yo produzca, por ejemplo, si es una panificadora? Entonces, la actividad que me esté produciendo la emisión, tengo que tenerla en cuenta, bien sea la quema de combustible, la producción de un producto, valga la redundancia, el viaje de un vehículo, etc. Entonces, eso es un factor de emisión, relación entre cantidad de contaminante y la actividad que lo produce. También puedo hacer un balance de materiales. Entonces, se basa en el principio de conservación de la masa y la energía. Entonces, si yo tengo un proceso industrial, por ejemplo, yo sé qué materias primas están ingresando, cuánto producto estoy produciendo, qué subproductos y qué emisiones, ¿cierto? Es simplemente estimar con cálculos a partir de datos, algunos medidos, otros también teóricos, y puedo saber
de esa forma las emisiones a la atmósfera. También se pueden hacer encuestas, entonces que son cuestionarios diseñados específicamente para obtener información sobre las emisiones y extrapolaciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo un equipo, una caldera de una industria que quema carbón y a esa caldera se le hizo una medición y yo ya sé cuánta es la emisión de óxidos de azufre, por ejemplo, de esa caldera. Y eso lo hace una industria, por decir algo. Y otra industria no tiene los medios, tal vez, no tiene el tiempo, etcétera, para hacer lo mismo, pero tiene una caldera similar. Entonces, dice, si esa caldera que tiene la otra industria tiene estas emisiones, la mía, que es un proceso similar, que es un proceso, quemamos el mismo combustible, que es de la misma capacidad, mis emisiones serían similares, ¿sí? Yo extrapolo la información de otras que sí se midieron y la adapto a mis procesos. Obviamente, cada una de estas pues va a requerir o más tiempo o más dinero y entre mayor confiabilidad yo requiera, obviamente pues va a ser el costo mayor. Entonces yo tengo que saber cuál es mi objetivo, para qué yo voy a estimar las emisiones y de acuerdo a eso ver cuál es mi situación en cuanto a disponibilidad de recursos y demás para ver por cuál de ellas me voy. Para hacer un inventario de emisiones hay que tener en cuenta, primero, definir el área de estudio. Entonces, en este caso, vamos a hablar del Valle de Aburrá. Necesito definir las fuentes de emisión. Entonces, tenemos fuentes fijas, fuentes de área, fuentes móviles, fuentes biogénicas. Y necesito definir también la unidad de tiempo, si lo voy a hacer para un año, o para un mes, o para un día, ¿cierto? Generalmente es para un año, un inventario de emisiones. Entonces, definir eso es fundamental. Fuentes fijas, como su nombre lo indica, pues están quietas en un solo lugar y son puntuales, las de la industria. Entonces las chimeneas, los equipos industriales, los catalogaríamos como fuentes fijas puntuales. Hay otro tipo de fuentes fijas, pero que son de área, y son aquellas que son demasiado numerosas y o dispersas como para ser incluidas de manera eficiente en un inventario en la categoría de fuentes fijas. Entonces, por ejemplo, están las estaciones de servicio, en donde se pueden producir derrames del combustible, el combustible se evapora y es en un área determinada, entonces es una fuente de área. También los rellenos sanitarios, por ejemplo, las plantas de tratamiento de aguas residuales, algunas minas, entonces las catalogamos como fuentes de área. Están quietas, son fijas, pero no son puntuales. No me sale el contaminante por una chimenea, sino que está disperso. Tenemos las fuentes biogénicas, que ya las mencionamos hace un momento, y las fuentes móviles, que también, pues, como su nombre lo indica, no están en un lugar fijo, y contamos ahí al parque automotor. Entonces están los vehículos de transporte, también está el transporte aéreo, los aviones, los barcos, etcétera. Todo esto son fuentes fijas, fuentes móviles, perdón. Y el último y más importante aspecto a considerar, área de estudio, tiempo que yo voy a considerar, si es un año, por ejemplo, para mi inventario de emisiones, cuáles son las fuentes que voy a considerar y qué tipo de contaminantes yo voy a contabilizar. Entonces, los más comunes tengo principalmente dos: los gases de efecto invernadero y los contaminantes criterio. Entonces, si yo lo que quiero es hacer un inventario de gases de efecto invernadero, porque a mí lo que me interesa es hacer esa contabilidad para ver cómo está aportando mi ciudad, mi país, mi región al calentamiento global, ¿cierto? Que son los contaminantes que están más enfocados en esto. Entonces, hago un inventario de gases de efecto invernadero, como el CO2, como el metano, como el óxido nitroso. Son contaminantes de vida larga y sus efectos pues son a largo plazo, a diferencia de los contaminantes criterio. Entonces, los contaminantes criterio son más locales y su vida es en la atmósfera es un poco más corta, pero sus efectos a la salud son estudiados desde hace mucho tiempo, que tienen efectos graves en la salud. Entonces, por eso son más locales. Tenemos entonces ahí, por ejemplo, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, los compuestos orgánicos volátiles, que es una familia muy grande de compuestos, y las partículas, que bien pueden ser el material particulado total o PST. Ahí están todas las partículas. O si dentro de estas escogemos
un grupo más pequeño, que es el PM10, es decir, el que tiene diámetro menor o igual a 10 micrómetros, o también podemos coger de este un subconjunto que es el PM2.5, es decir, que su diámetro es menor a 2.5 micrómetros. Este es uno de mucho interés acá en el Valle de Aburrá. Es uno de los contaminantes pues, críticos y los que han generado los episodios de contingencia ambiental, y sus efectos en la salud son bastante importantes para tenerlos en cuenta. Entonces, son partículas muy, muy pequeñas, que a diferencia de las grandes, no se quedan únicamente en las vías respiratorias superiores, sino que al ser tan pequeñas pueden pasar a los pulmones, pueden pasar incluso a nivel alveolar, y algunas, las más pequeñas sobre todo, pasan al torrente sanguíneo, y de ahí puede llegar al corazón, puede llegar al sistema nervioso, pues a cualquier lugar del cuerpo. Entonces, son de mucho, mucho cuidado por la salud, para la salud de las personas. ¿Qué tenemos en el Valle de Aburrá? Entonces ya vimos en términos generales qué es un inventario, para qué sirve, cómo se elabora, y ahora vamos a ver cómo lo hacemos nosotros para el Valle de Aburrá. Este es el más reciente, el año base 2018, y vamos a ver de qué se compone. Entonces, bueno, también tenemos, como les dije, fuentes de área, las fuentes móviles, fuentes puntuales industriales. Esto de la resolución lo vemos más adelante para que me lo comprendan mejor. Y ese es un pequeño esquema de la región, de cómo es el Valle de Aburrá visto desde arriba. Entonces, en el inventario, nosotros contabilizamos 213 especies químicas en total. Entonces, tenemos los contaminantes criterio, que son los VOCs, NOx, PM10, PM2.5 o material particulado total, el CO2, el CO, los óxidos de azufre. También tenemos algunos gases de efecto invernadero. Tenemos compuestos inorgánicos, algunos metales, metales pesados, todos los orgánicos. Entonces, si nosotros desagregamos, por ejemplo, los compuestos orgánicos volátiles, que es un contaminante criterio, pero este es una familia enorme de compuestos, entonces tenemos alcanos, alquenos, alquinos, hay una familia muy, muy grande. Entonces, al desagregarlos, asimismo, desagregar el material particulado, porque el material particulado no es un elemento ni tampoco un solo compuesto, sino que es una familia. Entonces, al hacer la desagregación de estos, obtenemos finalmente 203 especies químicas que las tenemos contabilizadas en el inventario. En términos generales, ¿qué se ha encontrado en el Valle de Aburrá para los contaminantes criterio? Entonces vemos que la industria, las fuentes móviles son los que más aportan en el contaminante más crítico, que es el PM2.5, con un 91% de aporte, con apenas 9% de la industria en la jurisdicción de la que estamos hablando. Lo mismo pasa con los óxidos de nitrógeno. El 86% son las fuentes móviles, el 12% la industria, las fuentes industriales. Esto principalmente, ¿por qué? Porque tenemos muchísimos vehículos y dentro de estos hay más adelante lo vemos un poquito más en detalle, pero tenemos vehículos pesados que utilizan diésel y que muchos de ellos son de una edad bastante avanzada, entonces son menos eficientes, me generan más contaminantes y por eso tenemos PM2.5 que proviene principalmente del diésel. La gasolina también emite, pero en menor cantidad. Pero el diésel es intensivo en este contaminante, entonces por eso el PM2.5 proviene más de las fuentes móviles. Lo mismo pasa con los NOx. Los motores diésel llegan a alcanzar a temperaturas muy altas en el motor y el nitrógeno del aire que entra para ayudar a la combustión como un comburente se alcanza también a oxidar una parte y me produce óxidos de nitrógeno, ¿cierto? El nitrógeno debería ser inerte, entrar y salir como nitrógeno, pero como hay temperaturas tan altas en estos procesos, también se oxida y me produce estos contaminantes. Ya en el caso de las industrias, son más las que más me emiten de PM10, más me emiten SOx. Los SOx son principalmente de la industria, principalmente por el uso del carbón. Y ya tenemos los VOCs que me vienen pues también, principalmente de las fuentes móviles, parte un 13% en la industria, un 16% de las fuentes
biogénicas, y el resto viene siendo de las fuentes de área evaporativas. Ahora más adelantico lo vemos más en detalle. Vamos a hablar específicamente de las fuentes móviles. ¿Cómo lo calculamos? Usamos un modelo que se llama LEAP para llegar a esos resultados que acabamos de ver, para llegar a esto. Entonces, primero, fuentes móviles. Usamos el modelo LEAP, es un modelo energético desarrollado por el Instituto Ambiental de Estocolmo y que me permite ingresarle toda mi información del parque automotor con los factores de emisión correspondientes y demás, los factores de actividad, ahorita vemos qué es eso, y me entrega cuánto es la emisión para mi año base, en este caso 2018, de las fuentes móviles. Entonces, ¿yo qué necesito? Necesito los vehículos, ¿cierto? Número de vehículos. Si vemos aquí abajo, esta es la ecuación general de cómo se calcula una emisión de fuente móvil. Entonces, número de vehículos por número de kilómetros que me recorren esos vehículos por un factor de emisión, que como lo vimos, pues es cantidad de contaminante por la actividad que lo produce. Eso lo hace internamente, pues, el modelo, con muchas otras ecuaciones que lo apoyan, obviamente. Entonces, ¿yo qué necesito? Tener mi parque automotor completamente caracterizado. Número de vehículos. Entonces, necesito saber cuáles son las existencias, o sea, el stock, y las ventas, cuántos vehículos nuevos me ingresaron en mi año base, digamos, en este caso en el 2018, cuántos eran vehículos nuevos y cuántos ya de edades desde un año hacia atrás. Estos vehículos también yo los necesito desagregados por tamaño, entonces si son livianos, medianos o pesados, de acuerdo a su cilindraje o su peso, y cada uno de estos, si son a gasolina, si son a diésel o si son a gas natural, ¿cierto? O si son eléctricos. Necesito además saber qué antigüedad tienen estos vehículos, porque no son tan nuevos. A medida que el vehículo envejece, me emiten mayores cantidades de cada uno de los contaminantes. Entonces yo necesito saber qué tan viejo es mi parque automotor. Entonces se le ingresan los perfiles de antigüedad para cada una de las categorías. ¿Qué categorías? Entonces tenemos taxis, buses, camiones, volquetas, autos, ¿sí? Motocicletas si son de 2 o 4 tiempos, cada una de estas categorías. El kilometraje, entonces cada una de estas categorías, ¿cuántos kilómetros me recorre al año? Yo necesito especificárselo al modelo. Y finalmente, pues para completar la ecuación, los factores de emisión. Entonces, el modelo IBE es otro modelo, me entrega para un sinnúmero de categorías y tecnologías vehiculares, cuál es el factor de emisión para cada uno de esos contaminantes. Entonces, por ejemplo, el modelo IBE me dice si es un auto liviano, es decir, menor de 1500 centímetros cúbicos y que no tiene catalizador, porque es de un determinado modelo, no tiene catalizador en el exhausto, tiene carburador para la mezcla de combustible, es decir, no es de inyección, me emite estos kilogramos por kilómetro de PM2.5. Pero bueno, el mismo vehículo, pero sí tiene catalizador, este es el factor de emisión. El mismo vehículo, pero ya no tiene carburador, sino que tiene inyección, este es el factor de emisión. Entonces él nos presenta una lista de todas las categorías, pues de muchas categorías y diferentes tecnologías, y yo de ahí los escojo y se los asigno a cada uno de mis vehículos en el Valle de Aburrá, del parque automotor que yo tengo, y lo ingreso al modelo. Y el modelo internamente corre las ecuaciones y me entrega cuánto fue las emisiones. Al final, como es un modelo energético, él me entrega cuánto fue la demanda de energía. Entonces, al haber quemado esos combustibles por mi parque automotor, me demandó tantos terajoules, por ejemplo, de energía, ¿cierto? Todo se traduce en energía. Y yo eso lo comparo con la demanda real de energía, que la obtengo de las ventas de combustible en la región. De los 10 municipios que conforman el área metropolitana, yo tengo todas las estaciones de servicio y tengo cuánto se vendió en el 2018 de cada combustible, de diésel, de gasolina y de gas. Entonces con eso yo calculo cuántas fueron cuánta fue la demanda de energía real y la comparo con la demanda de energía que me da el modelo. Entonces, si son muy diferentes, yo empiezo a iterar el modelo. Itero el modelo, hago varias iteraciones hasta que esa diferencia entre lo real y lo estimado
me dé inferior al 5%. Ahí yo paro y terminé de hacer mi inventario de fuentes móviles. Y con eso obtengo cosas como las siguientes. En la columna de la izquierda pueden ver la categoría vehicular. Entonces tenemos autos, taxis, autos de servicio especial, que son vehículos que prestan servicio público, pero que no son taxis. Los buses, ¿cierto? Buses, pero buses dentro de la ciudad. Buses de pasajeros, mejor dicho, que el pasajero paga su pasaje y se transporta por la ciudad. Los otros son buses, pero son de servicio especial. Entonces, dentro de estos están los que transportan a personas de colegios o de empresas, o sea, que no son de transporte público. Están los camiones, ¿cierto? Los que entregan paquetería, por ejemplo. Las motocicletas de 2 tiempos, que aunque son poquitas, pero todavía hay. Motocicletas de 4 tiempos. El sistema Metro Plus, que hace parte del sistema de transporte masivo de la región. Los tractocamiones, que son ya los camiones los más grandes. Y las volquetas, que son estas que se utilizan en construcción. Entonces, lo divido en existencias y ventas, como les dije. Y para el año 2018 teníamos en la región un poco más de 1.500.000 vehículos en total. ¿Qué es de resaltar aquí? La cantidad de autos son, o sea, los particulares, son 593.000 aproximadamente. La cantidad de motocicletas son aproximadamente 840.000 más o menos. Es lo que más hay en el Valle de Aburrá, autos y motos. Los camiones son 30.000, 4.900 aproximadamente volquetas. Esas cantidades quiero que más o menos las tengan en cuenta para analizar un poquito lo siguiente. Tenemos entonces esto en números en cuanto a qué cantidad de vehículos yo tengo en el valle y estos vehículos qué contaminantes me producen. Entonces vemos que de PM2.5 me producen 2.625 toneladas al año, de compuestos orgánicos volátiles 32.700, de óxidos de azufre 144, de óxidos de nitrógeno 16.500 y de monóxido de carbono, solamente por nombrar estos 5, 562.000. Y si nos vamos ya por categorías para ver el contaminante crítico, que es el PM2.5, vemos que son los camiones los que más me aportan con el 37.2%, las volquetas casi el 30%, 24% para los buses de servicio especial, las motos de 4 tiempos 4.5%, y el resto se divide en las demás categorías. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque si lo recuerdan, los camiones y las volquetas no es en número lo que más hay, pero son los que más me emiten. Entonces, esto es súper importante porque con esto vamos la autoridad ambiental utiliza esta información para saber dónde se deben tomar acciones, ¿cierto? Renovar el parque automotor. En épocas de contingencia, puede restringir estas categorías que son las más contaminantes. Y así pues mitigar el efecto que se puede estar generando en la calidad del aire. Vamos ahora sí con las fuentes fijas puntuales y de área. Entonces, aquí la metodología es un poco diferente. Tenemos otro modelo que se llama IEFI, que es Inventario de Fuentes Fijas Industriales. Aquí, ¿qué hacemos? Hacemos una recopilación de la información de los expedientes metropolitanos. Entonces tenemos la información de todas y cada una de las empresas, de las industrias que hay en el Valle de Aburrá, en la región. Y de cada una de ellas tenemos la información de qué procesos tienen, consumos de combustible, equipos, si tienen calderas, si tienen hornos, si tienen equipos de molienda, etcétera. O sea, toda la información de cada una de las empresas que están registradas en el Valle de Aburrá. Se hace una recopilación de esa información, se hace un análisis y una clasificación. Entonces se clasifica por proceso, por sector, por subsector productivo. Hacemos una identificación de la fuente, ¿cierto? Si es una caldera, si es un horno, etcétera. Se mira, pues, se ajusta esta información, se estandarizan las unidades y finalmente se cuantifican, pues, ya las emisiones de contaminantes criterio y también algo de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, en la clasificación tenemos estos sectores productivos: bebidas, alimentos y tabaco, el sector textil, cerámico, papel, de acuerdo a qué hace la industria, ¿cierto? Y tenemos el tipo de equipo, entonces si una caldera, si es un horno, si es una cabina de pintura, si es un equipo de captación,
de molienda, si es de impresión, si es o no, un reactor químico, secadores, los tanques de almacenamiento y otros. Entonces tenemos una base de datos, ¿cierto?, de todos los procesos industriales. Utilizamos factores de emisión también de la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, de la EPA, de su AP 42, que son 13 capítulos de procesos de manufactura que ahí tienen también para muchos procesos industriales, cuál es el factor de emisión para muchos equipos. Entonces la emisión se la calcula con esta ecuación general que ustedes ven aquí. La emisión es la actividad, ¿cierto?, por el factor de emisión. Entonces, si la actividad es la quema del carbón, por ejemplo, en una caldera, entonces yo necesito saber cuántas toneladas de carbón se queman al año en ese equipo. Y al multiplicarlo por el factor de emisión, pues ya me da la emisión propiamente dicha. Y así para cada una de los equipos y de las empresas que hay en el Valle de Aburrá. Algunos factores de emisión que no están en la EPA los tomamos, son poquitos, pero los tomamos de la Agencia Ambiental Europea. Por ejemplo, la producción de chips, de papas fritas, ¿cierto? Cuando se están en la freidora pues, industrial grande, también me emite ciertos contaminantes, y yo necesito saber cuánto aceite se utilizó o cuántos chips se produjeron en una industria de papitas, por ejemplo, y así con todas y cada una de las empresas que hay en el valle. Entonces, por ejemplo, yo tengo número de fuentes y empresas por municipio. Entonces vemos Medellín, que es la ciudad principal, 332 empresas, y cada una y pues estas me contabilizan en total 861 fuentes. Itagüí sigue en segundo lugar, que es un municipio al sur de Medellín. Después Sabaneta, La Estrella. Por ejemplo, hay casos como el de Girardota, que queda en el norte del Valle de Aburrá, que a pesar de que tiene pocas empresas, tiene 8, tiene muchas fuentes, 137. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de contabilizar las emisiones. Ahora sí lo vemos por sector productivo. Entonces vemos que el sector de bebidas, alimentos y tabaco, el que más empresas y fuentes tiene, seguido del sector metal mecánico, el sector textil. También tenemos el sector otros. ¿Qué es otros? Otros es el que no cabe en ninguno de los otros sectores. ¿Qué sectores tengo? Textil, metal mecánico, bebidas, alimentos y tabaco, sector químico, sector de plásticos, cauchos y empaques, sector cerámicos y vítreos, sector terciario, que ahí me entran los hospitales, los hornos crematorios y demás, la incineración de residuos, el sector de curtiembres, el sector papelero, de asfaltos, de madera. Empresa que no entra en ninguno de estos sectores va clasificada como otros.